estar trabajando en todo, controles y demás. Muy bien, pues el tema que nos ocupa el día de hoy es liderazgo con propósito para vender más. Es un tema, bueno, cualquier tema que se trate en la actualidad, pues es obligado a hablar un poco de qué es lo que se está viviendo actualmente, cuál es la realidad que estamos enfrentando, el contexto que estamos viviendo hoy en día, porque, bueno, la realidad cambió, el mundo cambió. De repente, por allá en diciembre, empezamos a ver este tipo de imágenes, la que vemos ahí arriba. Luego vemos estas demás para abajo y dijimos, bueno, pues eso es por allá en China, o sea, por allá lejos, ¿no? No es como que nos va a llegar. Y de repente llegamos al 28 de febrero, fecha clave en México, que fue cuando se presentó el primer caso de una persona infectada con SARS-CoV-2. Y entonces inició para nosotros una medida, una serie de información, una serie de medidas, etcétera. Empezamos a escuchar noticias, algunas no muy alentadoras. Y bueno, definitivamente algo que tenemos que saber es que el mundo cambió. Como tal, eso ya lo sabemos obviamente. Estamos viviendo en la actualidad un evento sin precedentes para quienes estamos actualmente vivos. Esto no se veía desde en el mundo, una pandemia de esta magnitud no se veía en el mundo desde el otoño de 1918 en México y en el mundo. Las imágenes que vemos son imágenes de aquella época cuando se presentó esta pandemia a nivel global, y estas imágenes fueron en México en 1918. En aquella época le llamaron influenza porque las personas pensaban, creían que la enfermedad venía por la influencia de los astros, es decir, que era una enfermedad que venía por allá del espacio, ¿verdad? No se conocía tanto sobre el asunto de los virus. Entonces las personas le pusieron influenza española porque llegó de España, o por allá se empezaron a dar muchos más casos, ¿no? En aquella época, bueno, pues estaba viviendo la Primera Guerra Mundial, cuando llegaron los soldados que fueron a pelear a esa guerra, principalmente norteamericanos, que llegaron de regreso a México y a sus países, pues trajeron esa epidemia. Y se propagó y bueno, pues pasó una cosa similar en aquella época a lo que estamos viviendo actualmente en un contexto diferente. Es una realidad lo que estamos viviendo. Algunas personas dicen será cierto, será un invento de quién, pero bueno, la verdad es que pues es una realidad. El día de ayer nos daban estas cifras, y una noticia alentadora para nuestro estado es que todavía estamos en verde. ¿Qué significa? Que tenemos menos casos que en otros lados del país donde están viviendo una realidad, como por ejemplo nuestros vecinos sinaloenses, donde ya reportan que la capacidad hospitalaria pues ya rebasó la capacidad instalada que tenían. Entonces, igual hay buenas noticias también. Esta gráfica nos muestra, esta rojita que está por aquí es la curva de lo que está ocurriendo en México, que estamos viviendo una pandemia similar a como lo están viviendo países desarrollados en términos de la cantidad de personas afectadas y cómo ha evolucionado esta situación. Lógicamente, pues nuestras condiciones, nuestra realidad es muy distinta. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, hablamos de que se les dio a cada persona una cantidad de $1,200 nada más por existir. La realidad mexicana es muy diferente porque en nuestra realidad, pues se están ofreciendo apoyos, pero esos apoyos, pues ahora sí que hasta la hojita rosa del Seguro Social te están pidiendo, ¿no? Es muy engorroso los trámites todavía en México, no agilizamos
el asunto de los trámites, la eficacia, la eficiencia, y este es un tema del cual también tocaremos. Es un tema importante porque como prestadores de servicio, como empresarios, como colaboradores de una empresa, tendremos que cambiar esta forma de operar para poder, obviamente, vender más. Asimismo, es importante entender y que nos quede pues muy claro que la realidad cambió. Para quienes en algún momento viajamos en avión antes del asunto de las Torres Gemelas, había una realidad. Tú podías introducirte hasta el gate, hasta donde estaba la puerta de entrada y despedir a tu familiar y pues no te pedían gran cosa para entrar a la sala. Hoy día, bueno, pues de entrada, si no tienes un boleto, pues no te permiten entrar a la sala. Es algo que cambió a raíz de este evento. Bueno, pues una de las cosas que también va a cambiar a raíz del evento de que estamos viviendo esta pandemia, pues va a ser la realidad. Es decir, para aquellos que están pensando que vamos a volver a la normalidad, eso no va a ocurrir, eso no va a pasar, no se va a dar. Entonces, en este contexto sabemos que la vida va a cambiar. En este contexto sabemos que tendremos que pensar diferente, tendremos que estar preparados y sobre todo generar esa estructura para poder cambiar. ¿Qué ocurrirá en nuestros negocios? ¿Qué ocurrirá en las empresas? Bueno, una realidad será pues el tapabocas, el que nos tome la temperatura, la distancia, porque los expertos nos están diciendo que la pandemia no se va a ir, o sea, el virus no se va a ir, tendremos que aprender a vivir con él, tendremos que aprender a convivir de una manera diferente. Lógicamente ya lo estamos viendo, hace muchos años se hablaba de, bueno, el home office ya va a ser la forma nueva de trabajar y pensábamos, bueno, eso es para otras generaciones, esos son otros países, bueno, pues ya es una realidad. Y esto hay muchísimas ventajas, ¿no? de trabajar desde casa. Sin embargo, es algo que se tiene que entrenar, no es simplemente lo hago, es como todo en la vida. Hoy día vivimos una era que se llama era del conocimiento. Si no aplicamos, si no tenemos las técnicas, las estrategias, el conocimiento a nivel empresa, a nivel colaboradores, es un poquito complicado que podamos enfrentar exitosamente la nueva realidad. Entonces, estas imágenes que estamos viendo pues serán la nueva realidad en el día a día de nuestras empresas. Una noticia también interesante es que, bueno, el SARS-CoV-2 ha sido enfrentado muy, digamos, de una manera mucho más eficiente en cierta medida por países, por lugares que están liderados por mujeres, ¿no? Nuestro propio estado, que les comentaba ahorita que está en amarillo, pues bueno, está siendo liderado por una mujer también, y creo que desde mi punto de vista, las cosas que yo he leído y observado, está haciendo el trabajo, está haciendo muy buen trabajo, y prueba de ello es que estamos, a pesar de que está tan cerquita de la frontera, pues en una situación favorable, por así decirlo, en términos de la pandemia que estamos viviendo. Ahorita mencionaba que a partir del 28 de febrero la realidad cambió. Empezamos ya a escuchar que ya había llegado, escuchamos algunas noticias falsas, otras no tan falsas. Una cosa muy positiva que hay que mencionar es cómo se nos está informando día a día, cosa que yo no había visto en nuestro país. Se nos está diciendo la verdad con evidencias, con ciencia, algo que a mí particularmente me llena de esperanza de que cosas muy, muy buenas vienen. Las personas están siendo un poco más críticas en términos de la lectura de estas noticias. Tenemos indiscutiblemente una nueva realidad, nuevos retos, y necesitamos empezar a generar cambios. En este sentido, hay que saber que al humano le toma 3 veces más energía cambiar que seguir haciendo lo mismo. Entonces tendremos, lógicamente, en un cambio inminente, el mundo cambió, pues tendremos que hacer del cambio,
nuestra nueva realidad hoy día. Vamos en este contexto, obviamente hay muchísimo que hablar de lo que está ocurriendo actualmente. Lo único que quiero resaltar para el tema que nos ocupa esta mañana es que la realidad cambió. Es que tendremos que las acciones que hacíamos en el pasado habían llevado a un resultado, eso cambió, tendremos que hacer acciones distintas. Los negocios entonces son personas, son líderes, ¿verdad? El tema liderazgo, se ha hablado mucho de liderazgo, y bueno, pues un líder es aquel ser humano que ha sido capaz de conocerse a sí mismo, de vencer sus monstruos mentales, y ha llegado al punto donde es capaz de hacer que los demás, que las personas que logran convivir con él se conviertan también en líderes. Es decir, es un ser humano que tiene muy claro cuando siente el aguijón de la envidia, cuando siente el aguijón de la competencia, y todo ese tipo de cosas que no es el tema que nos ocupa, que es muy amplio, y ha logrado permitir que los demás crezcan, que los demás se desarrollen. Esto hoy en día va a ser el factor prioritario para que las empresas crezcan y ocurra la reactivación económica que tanto necesitaremos. Entonces los negocios son personas, líderes, ¿verdad? Que sirven a personas, que son sus colaboradores, que a su vez sirven a otras personas que son clientes. Aquí hablaríamos de un cliente interno, cliente externo, dependiendo de cuál sea la situación. Entonces hablamos de personas, hablamos de seres humanos. Los seres humanos tienen emociones, tienen una serie de retos de acuerdo con su nivel de vivencias que hayan tenido en su vida. Y bueno, estamos continuamente mejorando ese ser para poder en verdad servir a los demás, que serían nuestros clientes. Esto va a ser crucial. Si antes era importante, hoy día será de vital importancia. Entonces, el tema que nos ocupa hoy se llama liderazgo con propósito para generar más ventas. Aquí ese líder será el que genere esa energía, esa inercia para poder llevar a la organización a centrarse en la razón de existir, que es cliente. Es decir, una empresa, una organización que tendrá que pensar qué necesita el cliente en este momento, cuál es su situación, cuáles son sus circunstancias y cómo puedo resolver esa situación, esas circunstancias de tal suerte que sea verdaderamente útil. Será un poco complicado para aquellas empresas que no se dedican a un giro esencial, ¿verdad? Por ejemplo, aquellas empresas que se dedican a producir alimentos de bajo valor nutritivo, por así decirlo, o que el valor, lo que verdaderamente importa, que es impactar en la vida de las personas, no se está haciendo, pues muy difícilmente las personas irán a esos establecimientos. Una de las cosas bien importantes que se nos está repite y repite hoy día es que, bueno, tenemos una situación en México que nos pone en desventaja en relación al resto de los países, porque tenemos segundo lugar en obesidad en adultos, primer lugar en obesidad de jóvenes y primer lugar en obesidad en niños, lo cual nos habla de qué cantidad o qué tipo de alimentos o productos están allá afuera disponibles para que podamos consumir. Cuando hablamos de liderazgo con propósito, estoy pensando en, a ver, mi producto que hago ¿realmente sirve a otro ser humano? ¿O estoy llevando al ser humano a la obesidad, a las enfermedades degenerativas? ¿Qué estoy haciendo? El mundo definitivamente cambió. Las personas estamos ya despertando del sueño que habíamos vivido. Esto significa que tu producto, tu servicio, tendrá que reinventarse si no está sirviendo al propósito de mejorar la calidad de vida de un ser humano, fin de la historia.
ya no nos podemos hacer patos, ya no hay tiempo para esto. La realidad que estamos viviendo es una realidad que nos obliga a hacer esa reconversión de nuestro ser desde el liderazgo para ver qué estoy haciendo como directivo o de una empresa o como padre de familia, madre de familia, etcétera, etcétera. De ahí hablaremos de una ejecución de estrategias innovadoras, distintas, que en verdad me lleven a donde queremos llegar, que sería las ventas. Una empresa, si no tiene ventas, si la caja no suena, si no cobra, pues está destinada a desaparecer, ¿verdad? Entiendo que muchos empresarios, ¿verdad? Ahorita estamos trabajando, hemos tenido que reinventarnos y la situación no es sencilla, la situación es de reto, la situación es de que saquemos toda nuestra artillería, todas nuestras habilidades humanas para hacer frente, y esto va a pasar y va a traer cosas maravillosas. Realmente después de esto vienen cosas muy, muy, muy buenas, y esa será la forma como vamos a enfrentar y ejecutar para poder llegar aquí. Es decir, las empresas verdaderamente tendremos que centrarnos en el cliente. Verdaderamente tendremos que reflexionar qué estoy haciendo. Un día estaba una persona que conozco, estaba tejiendo bufandas y traía una bufanda muy bonita. Y estaba tejiendo otras. Y me dijo, y bueno, entonces yo pregunto, bueno, esta que traes es muy bonita. Le digo, quiero pues una de esas. Y esas que están acá pues no están tan de buena calidad. No, me dice, es que aquellas son para vender y este es para mí. Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer ahora es que lo que va a ser para vender va a ser lo que haremos con más amor, con más dedicación, con más esmero, si es que queremos realmente sobrevivir y crecer en este sentido. Ya no hay tiempo para actuar, ya no hay tiempo para pretender. Ahora tenemos que ser. Entonces, vimos cómo las empresas esenciales permanecieron abiertas. Esta es una gran lección para que reflexionemos a qué me dedico, cómo tengo que reinventarme, qué cambios tenemos que hacer como empresarios, como colaboradores, para ver que nuestro negocio pues, sea esencial o sea considerado importante, ¿no? Para esto tenemos que mejorar la calidad de vida del cliente, entonces esto por lógica nos traerá más ventas y nos ayudará en el asunto de la reactivación económica. En este rol, en este escenario nuevo, el líder es crucial. ¿Por qué? Bueno, esta es una estadística estadounidense. Yo estoy convencida que para nosotros aplican números distintos, solo que no los tenemos. No ha habido estudios contundentes que me digan cómo funcionan estos porcentajes en nuestro país. Lo que yo sí sé por experiencia como consultora en diversas empresas y como desarrolladora de líderes, me dedico a capacitar y a desarrollar, potencializar las habilidades directivas gerenciales de las personas para que vendan más, ventas y cosas por el estilo. Desde la perspectiva de desempeño, de que generen realmente un resultado. Aquí, bueno, los que estudiamos alguna vez ingeniería o física sabemos que trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Qué significa esto? Pues muy simple, que alguien puede estar ocupado todo el día, pero si no hubo un movimiento, una distancia entre un indicador y otro, que si cuánto vendí, cuánto crecí, etcétera, etcétera, pues no hay trabajo. Una persona puede estar muy ocupada, pero si no hay un desempeño, el desempeño es básicamente cuál fue el impacto, cuál fue el resultado de ese trabajo, de esa ocupación, ¿sí? O de ese esfuerzo para cumplir con la fórmula de la física que dice que trabajo es igual a fuerza por distancia, es decir, esfuerzo y donde impactó. Entonces el líder dice aquí que el desempeño es debido a la necesidad del trabajo y la presión de los compañeros, bueno, generará un 60%, repito, estadísticas para los países desarrollados. El 40% generará el resto. Aquí la importancia del liderazgo, de esa cualidad que se desarrolla para poder realmente ser ese tipo de seres humanos que los demás quieren seguirte, quieren hacer las cosas
como tú la estás haciendo, es decir, que contagies de ese entusiasmo, de ese amor por lo que hacen los seres humanos. Somos seres humanos hechos de amor, no del amor del tipo de con quien duermo del 14 de febrero, no, es el tipo de amor donde estás despierto y sabes que tus acciones van a tener un impacto en la vida de otro ser humano. De tal suerte que entonces estás atento a los pensamientos que hay en tu ser, a las palabras que dices, a las acciones, y les sumas a la vida en lugar de restar. Todo pensamiento, toda palabra produce efecto en algún nivel de nuestro planeta. Hoy por hoy tenemos que ser cuidadosos, ser inteligentes. Para esto no es otra cosa más que estar en tu centro, porque sabemos bien cómo funciona la mente, que solamente vive en el pasado o en el futuro. Tienes que estar en el presente, porque en el presente ocurre la vida. Y solo desde ahí puedes practicar el liderazgo verdadero sin dejar de hacer dramas. Las personas, entre mayor es su estado de inmadurez, entre menos hayan crecido, mayor será su drama de la vida. Y obviamente nadie que tenga un drama muy grande puede ser seguido, puede ser liderado por otras personas. Muy bien. En este sentido, hay una estadística que dice que 80% de las empresas en México no tienen empleados líderes. ¿Qué significa esto? Pues que necesitamos desarrollar aún más nuestro nivel de liderazgo. Tenemos 3 tipos de empleados. Aquí voy a ir muy rápido. Empleados comprometidos, que son 20%. Empleados que necesitan que el líder esté continuamente con ellos, que es el 70%. Y empleados que 10%, que son a los cuales les pagamos para que nos hagan daño. Entonces aquí tenemos que estar alertas en términos de cuál es la realidad de nuestra empresa, de nuestra planta productiva, de nuestros colaboradores. Porque si tenemos ese porcentaje pequeño que no está comprometido, entonces ocurrirá lo que pasó con United y el famoso caso de Dave Carroll, que él es un cantante canadiense que viajó en United y bueno, pues rompieron su guitarra en el viaje, y cuando llegó al aeropuerto ya su guitarra estaba rota. Entonces llamó por teléfono para decir, oye, pues mi guitarra está rota. Y bueno, para no ser muy larga la historia, pasó 9 meses este hombre intentando que le dieran $1,200, que era lo que necesitaba para reparar su guitarra. Finalmente le dijeron no, 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 no y no. Y dijo, bueno, pues si fuera yo pues un abogado, pues te demandaría, o si fuera, pero pues no me queda de otra, soy músico, entonces te haré una canción. Y la canción se llama United Breaks Guitars, y es una canción que la subió en YouTube, y oh sorpresa, que en un momento tenía cientos de miles de seguidores, de personas que habían escuchado la canción, y se convirtió la canción en primer lugar de canciones bajadas, ¿verdad? Y entonces para United, un cliente que era uno, y alguien lo atendió, bueno, ese alguien pues no tuvo la visión suficiente como para ver la importancia que tenía ese cliente. Cuando United se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque sus acciones bajaron, le llamaron a este hombre, le dijeron, bueno, pues te voy a dar los $1,200. Pero entonces él dijo, yo no necesito ya $200, digo $1,200. Ahora lo que vas a hacer es, vas a dar un donativo grande a una causa. Y bueno, el caso es muy largo, ¿verdad? Aquí lo que quiero yo que quede claro es la importancia que tiene tener un grupo de personas como colaboradores que realmente estén pensando en cómo voy a satisfacer a mi cliente, cómo voy a trabajar en una empresa centrada en el cliente, porque antes decíamos, bueno, tú das un mal servicio a un cliente y ese cliente va a tener un impacto en 10. Bueno, eso fue antes del internet. Hoy por hoy puede tener en
cientos de miles de impactos. Entonces, esto es sumamente importante hoy día. Estaremos en una situación un poquito interesante en términos de ventas, porque veremos que pues no habrá mucha liquidez, ¿no? No pasó como Estados Unidos les comentaba, que bueno, simplemente por existir el gobierno decidió dar $1,200 con una facilidad impresionante. Desafortunadamente los apoyos que se están dando en México pues te piden hasta y todavía no llega, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma, la dinámica que hemos generado en nuestro país por muchos años de liderazgo no con mucho propósito. En este contexto sabemos que las empresas tendrán que ser más humanas. Generar un propósito significa ver dónde impacto en la vida del ser humano con lo que estoy haciendo, y esto lógicamente deberá traducir en ventas. Entonces hablamos de un ser humano, hablamos de que se tiene que generar un compromiso, para lo cual existe una fórmula, lo cual se entrena. Aquí no esperes que tu colaborador ya llegó listo para centrarse en el cliente. No, esto se tiene que entrenar. Aquellas empresas, hoy día se llama capital humano, ya no se llama recurso humano. Y de la misma manera como tú puedes invertir $1,500,000, $200,000, yo no sé, en una máquina, en un mostrador, en algo o en mercancía, tendrás que invertir en tu gente. Porque tu gente va a ser la que tus colaboradores son los que van a estar presentes en los momentos de la verdad. La máquina no se va a manejar sola, el escritorio, las instalaciones no van a hacer el trabajo por sí mismas. Tendrás que tener gente comprometida, pero para esto hay una fórmula que parte de la confianza, luego lealtad, luego compromiso. Sin aquellos dos no puedes tener compromiso. Tendrás que medir el desempeño, llenarte de conocimientos, ya lo veíamos, y generar las actitudes correctas. Nosotros aquí en Sonora hablamos un poquito golpeado, necesitamos entrenar para poder dirigirnos de la manera correcta hacia un cliente. El cliente se le puede olvidar cómo ibas vestido, qué dijiste, cómo llegaste. Lo que nunca se le va a olvidar es cómo lo hiciste sentir cuando estaba en tu establecimiento. Entonces de aquí tenemos una cosa que se llama los momentos de la verdad. Y es aquí donde el liderazgo se traduce en ventas. El momento de la verdad es cuando un cliente tiene un contacto contigo. Por ejemplo, hace unos días yo pedí un producto y era de ir a recoger. Y me dijeron en 25 minutos está listo. Bueno, pues yo tomé mis precauciones y a los 25 minutos yo estaba fuera del establecimiento. Pasé 45 minutos fuera del establecimiento. Es decir, y no es tan importante los 45 minutos. Si me hubieran dicho su producto va a estar en 65 minutos, no es mayor problema, o 70 minutos no es mayor problema, yo calculo y voy. El problema es cuando tú en tu empresa o uno de tus colaboradores da su palabra y no cumples. No fue Panchito Pantera el que dio su palabra, sino fue tu empresa. Entonces, en ese sentido, tenemos que generar ese compromiso, esa cultura organizacional que, repito, no se hace por arte de magia. Tienes, mi estimado, mi estimada, que invertirle, porque quizás va a ser la inversión que te va a redituar con mayor rapidez a la hora de capacitar, que no te duela, porque hoy día más que nunca se requiere personal altamente comprometido. Y esto se entrena. Es igual que la inteligencia emocional, no es algo con lo que nacemos. Hoy día, era del conocimiento, es aplicar ese conocimiento. Los ciudades, comunidades, pueblos que más ingresos están teniendo, al igual que las empresas, son aquellas capaces de generar conocimiento, capitalizarlo y hacer la enorme diferencia en el cliente. Entonces, el momento de la verdad, una cosa es lo que yo te anuncie como empresa y otra cosa es a la hora de la verdad. A la hora de la verdad, si tú anunciaste así, tendrás que dar así. Es decir, muchísimo más de lo que se pidió, de lo que se ofreció.
al cliente. Porque acuérdate que estamos en una etapa de sorprender a nuestro cliente positivamente. Y claro que yo me llevé una sorpresa negativa ese día que llego y tengo que esperar 40 minutos fuera del establecimiento para que me entreguen mi producto cuando que fue el momento de la verdad. Aquí los momentos de la verdad pueden ser positivos o negativos, dependiendo de cuál fue la actitud o el resultado del servicio. Cuando los clientes perciben una prestación de un servicio, pues eso va a generar diferentes acciones de futuro para el cliente. Es decir, ¿qué voy a hacer? Si voy a regresar, si te voy a recomendar bien. Hoy por hoy la publicidad más valiosa es la que es boca a boca, ¿verdad? Las personas que te recomiendan. Entonces de ahí, en ese momento de la verdad, será crucial para que las personas regresen o busquen a alguien más que pueda satisfacer sus necesidades. Los momentos de la verdad no nada más son atención bonita, amable, sino que tiene que ser que el cliente quede satisfecho y le demos más de lo que le dijimos que le íbamos a dar. La atención, dice, que me brindaron es excelente, pero el servicio sigue siendo mediocre. Efectivamente, el día que me hicieron esperar 45 minutos, pues el servicio, la atención fue muy amable, pues sí, pero yo ya esperé 45 minutos. Y pues ahí es el sentido del respeto que tenemos que tener por el tiempo de los demás, especialmente de nuestro cliente. Eso me conduce al momento de la verdad y dice, para un cliente el servicio no es simplemente cortesía. Sí, pues soy muy simpático, muy amable, ajá, pero ¿y me resolviste el problema? Y es tener un grupo de colaboradores, un equipo, donde todos estén atentos a resolver el problema o la razón por la cual un cliente se acercó a tu negocio. Hoy en día necesitamos permanecer cerca de nuestros clientes. Obviamente nos agarró a todos por sorpresa este asunto. Ninguno de nosotros puso en su FODA, bueno, va a haber una pandemia como amenazas, ¿verdad? Eso no ocurrió. Y dicho sea de paso, las planeaciones estratégicas que hicimos al final de año, bueno, pues ya no funcionan. Tendremos que revisarlas. Esta es una carta que yo recibí de una aerolínea. Yo soy su cliente, ¿verdad? Y me está diciendo qué es lo que harán en su negocio para poder asegurar que obviamente si viajo con ellos no nos vamos a contagiar, lógicamente que van a hacer, me están diciendo vamos a limpiar, vamos a entregarle a cada uno de nuestros clientes un kit, así como cuando te entregan la bolsita del refrigerio, pues ahora te entregarán una bolsita, me están diciendo, bueno, que contenga un tapabocas y desinfectante, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias. Entonces, en este sentido, tenemos que estar atentos, ¿verdad? Es decir, tenemos que acercarnos a nuestro cliente. Tenemos que comunicarnos con nuestro cliente. Hay buenas también noticias, ¿verdad? Ya los mexicanos nos pusimos muy creativos y generamos tapabocas así bien decorativos, bien bonitos. Tenemos todas estas herramientas para poder hacer lo que es el home office. Nos ponemos a sus órdenes para entrenar estas habilidades a sus colaboradores. Y bueno, noticias como que algunas empresas pues ayudarán a dueños de restaurantes, a contingencias, a personas que están pasándola un poquito menos afortunado. Bien, ¿qué hacer entonces ante esta nueva contingencia? ¿Qué acciones emprender para vender más? Hablamos ya de liderazgo, momentos de la verdad. ¿Qué hacemos para emprender más? Bueno, pues ya lo comentaba, ponernos en contacto con nuestros clientes. Una llamada, un correo electrónico, un WhatsApp, 1000 formas de hacerlo. Decirle al cliente, aquí estoy, me estoy limpiando, estoy cambiando, estoy preparando mi negocio, mi establecimiento para cuando ya puedas venir. Y te voy a asegurar que no te vas a contagiar. Nuestros colaboradores van a estar cuidando mucho su salud con las medidas de mitigación, ¿verdad?, que nos ha recomendado la Secretaría de Salud a nivel nacional. Y tendremos que acatar, ayer escuchaba a
precisamente Kanako nos decía y nos comentaba sobre los protocolos que tendremos que poner en práctica. Ya no es el mundo como era, tendremos que hacer cosas distintas para poder sobrevivir, para poder crecer, obviamente para poder vender más. Nadie va a visitar nuestro negocio si no le aseguro al cliente, si no le digo al cliente, mis instalaciones están sanitizadas y están siendo continuamente limpiadas para efectos de que te sientas cómodo al visitarnos. Entonces, analice la esencialidad de su giro y de ser necesario, reinvéntese. Esto ya lo mencionaba. Y conviértanse en un negocio centrado en el cliente. De nada sirve un negocio todo bonito, todo limpio, si no estoy pensando en qué es lo que necesita mi cliente. De tal suerte que si está la persona que nos ayuda a limpiar las ventanas o la banqueta o lo que sea, si llega un cliente y la persona nos pregunta dónde está X área o X departamento y le dice, pues no sé, o por allá, pues es una persona que todavía no ha entendido o el líder no le ha hecho saber a esa persona que también trabaja para el cliente. En pocas palabras, tiene que dejar su trapito, su escobita y decirle al cliente, yo lo llevo. Estoy para servirle, porque todos en la empresa, todos en el negocio tendremos que tener la actitud, estoy para servirle, ¿en qué le puedo ayudar? Claro que sí, yo lo llevo, yo le soluciono, y eso se entrena, eso no, el colaborador no llega sabiendo eso, son cosas que definitivamente se tienen que entrenar muchísimo más en nuestra región, donde culturalmente nuestro servicio al cliente no es de los mejores. Adecue su establecimiento o instalaciones a la nueva realidad. Tenemos que marcar los espacios para la sana distancia, porque esto no se va a ir, tesoros míos, esto no se va a ir. Dicen los expertos que durará alrededor de 3 años la pandemia. Después de eso, el SARS-CoV-2 se convertirá en una enfermedad estacional, tipo como la influenza. Sabemos nosotros que en el invierno llegan este tipo de enfermedades, se dan más casos, entonces no es como que va a pasar y vamos a volver a la normalidad. No, esto se va a quedar, al igual que el asunto que les comentaba de las Torres Gemelas. Tendremos que adaptarnos a esto nuevo y hacerlo también desde nuestros negocios. Facilítale la vida a sus clientes, asegúreles un producto y un lugar seguro, esto ya lo mencionaba. Otro, haga de su establecimiento un lugar feliz. Eso se huele, se siente, se percibe, la felicidad no se puede ocultar, el gozo, y además como seres humanos estamos diseñados para vivir en el gozo, en la dicha. Si estás en el sufrimiento, tesoro mío, te inventaste por ahí cierto tipo de cosas. ¿Por qué? El dolor como tal en el humano es algo que no podemos evitar. Si me corto, pues me va a doler. Si me lastimo mi cuerpo, me va a doler. Dios guarde, fallece un ser querido, me va a doler. Eso es parte de la vida. El dolor es un enorme maestro que nos ayuda a ser mejores seres humanos. Nos vuelve humildes, nos vuelve empáticos. El sufrimiento es un invento del ego. Ahí, si entraste al sufrimiento, no me puedes hablar de liderazgo, porque entonces, tesoro mío, si no te puedes liderar a ti mismo, no puedes liderar a ningún otro ser humano. Todo lo demás es actuación. La vida es muy sencilla, eres o no eres. Si tienes un drama muy grande, tesoro, pues tu ego, tu inmadurez es muy grande. La vida es sencilla, la vida es bella, hay que fluir, la vida es hermosa. Y vienen cosas muy hermosas después de esto también. Y eso hay que tenerlo en nuestra mente. Y desde ahí estoy hablando cómo debe pensar un líder. Un líder tiene que estar al 100 siempre, porque ha aprendido, es algo que lo tiene que entrenar también, a ser resiliente y a levantarse, y las partes cuando su estado de ánimo no está al 100, él sabe recargarse. Y llegar siempre a la interacción con otro ser humano tiene que estar al 100. Y sabremos ocupar ese espacio que decía el Buda. Todos necesitamos unos 20 minutos diarios para recargarnos, limpiarnos, renacer o recargarnos, ¿no? Si no tienes 20 minutos, si no dedicas 20 minutos diarios, mi estimado, pues necesitas como unos 60. Porque pues ahí has descuidado lo más importante, que eres tú mismo, porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, piense en el cliente siempre, ayúdele a comprar, facilítele la vida, hágale saber a sus clientes que le importan.
a usted como dueño y a su personal. Esto, repito, se entrena, no es algo que aprendemos por varita mágica. No, no es así, no va a pasar como, no solo con que tú le digas a tu colaborador, no va a pasar. Se necesita una reprogramación, lo cual nosotros hacemos como consultores en Grupo Megaperform, que nos ponemos totalmente a sus órdenes por ahí. Respete y honre el tiempo de los demás. Esto es sumamente importante, respetar tu tiempo, respetar el tiempo de los demás. Nadie que va a tu negocio quiere estarse ahí esperando. La gente no nos gusta esperar. Queremos que nos atiendan rápido. Entonces, tu sistema, tus procesos tienen que estar diseñados para honrar el tiempo y las expectativas de tu cliente. Por último, piense que lo que hace puede hacer la enorme diferencia entre clientes. Son algunas de las acciones, ¿verdad?, que tenemos que emprender para enfrentar la nueva realidad, de tal suerte que tengamos un cliente satisfecho con nuestro producto, con nuestro servicio, un cliente feliz al cual le mejoramos su calidad de vida en lugar de complicarle la existencia cuando nos visite. Hoy por hoy esto quizás sea, bueno, siempre lo ha sido más que nunca hoy, porque no habrá mucha liquidez, ¿verdad? Tendremos que ser sumamente creativos para ganar la preferencia de nuestros clientes una vez que en cierta medida pues se levante ya la contingencia. Repito, esto no se va a ir, será parte de nuestra normalidad. Entonces será importante, ¿verdad?, enfocarnos y centrarnos como empresa en aquel que paga nuestro sueldo, que es el cliente. Muy bien, pues nos ponemos muy a sus órdenes. Por ahí están nuestros datos, tenemos capacitaciones por este medio de varios temas con muchísimo profesionalismo. Nos hemos preparado mucho, tenemos doctorados y estamos experiencia práctica, y esto es algo muy llegado a la realidad. Muy bien, pues solo me resta agradecerles enormemente su